Pues porque las personas no reaccionaron a la reunión en sí, sino a las interpretaciones de la información que se dijeron en la reunión. Imagínate que hay un chico, una chica, tienen una discusión, ellos se aman y se quieren, sin embargo, pues una persona sale de la discusión creyendo que tiene la razón y la otra persona sale quizás callada, enfadada quizás, y uno dice, ¿por qué si estoy conversando con la persona, pues no salí bien, no salí conforme? El mapa no es el territorio. Cuidado con lo que interpretas. No es que ella es mala, él es malo, que no me escucha siempre, que no sé qué. Si tú la acusas de manera frecuente que no te escucha, pregúntate a ti mismo cuando no escuchas tú, el mapa que yo interpreto o la película que yo me cuento quizás no es la realidad de lo que está pasando pues realmente en ese problema. Quiero que imagines que hay dos personas en una reunión de trabajo. Una persona sale más agraciada, más productiva, va a pensar que pues, va a ser un día maravilloso, mientras que otra persona sale un poco más malhumorada, más enfadada, no le sentó bien esta reunión. Esto suele suceder en las comunicaciones, en las relaciones. ¿Pero por qué? Pues porque las personas no reaccionaron a la reunión en sí, sino a las interpretaciones de la información que se dijeron en la reunión. Imagínate que hay un chico, una chica, tienen una discusión, ellos se aman y se quieren, sin embargo, pues una persona sale de la discusión creyendo que tiene la razón y la otra persona sale quizás callada, enfadada quizás, porque pues no le sentó bien las cosas que se dijeron en la conversación. Y uno dice, ¿por qué si estoy conversando con la persona, pues no salí bien, no salí conforme? Nuevamente, no es que las dos personas reaccionaron a la discusión o a la conversación, sino a la interpretación de las cosas que se dijeron. ¿Ok? Entonces, voy a enseñarte cómo mejorar un poco esta idea de nosotros mismos para comunicarnos con los demás. Y quédate hasta el final del video porque te voy a regalar 3 preguntas reflexivas que siempre las uso en sesiones de coaching y de programación neurolingüística para mejorar las relaciones. ¿Ok? Y te lo explico en esta formación. Es uno de los principios de la programación neurolingüística donde te dice, el mapa no es el territorio. Cuidado con lo que interpretas, ¿no? Si tú vas a otra ciudad, por ejemplo, pues la información que yo tengo en mi Android, en mi iPhone, en el celular, ¿no? La información que yo estoy viendo para próximamente dirigirme a otra ciudad no es la realidad de lo que significaría de verdad atravesar, ¿no? Esa ciudad pueden haber construcciones, huecos, baches o puede haber incluso otra vía mucho más fácil para llegar. Es decir, la información que yo guardo aquí y que la estoy observando no es la realidad de lo que está sucediendo por allá. ¿Ok? Entonces, el mapa no es el territorio. Te lo desgloso un poco más para que al final entendamos cómo esto funciona en nuestras relaciones y poder mejorarlas. Usted y yo y todas las personas en el mundo guardamos un mapa de cómo se interpreta la realidad, de cómo seguir una vía, de cómo seguir una comunicación, de cómo seguir una conversación. Y este mapa también en la PNL se le dice mapa mental, porque es información, pues, por donde circular en las carreteras de la información en el cerebro, se guarda en la mente. Pero ¿de dónde viene esto? Pues desde que somos niños. Imagínate que cuando nacemos hasta los 12 años, que es más o menos el rango que estima la psicología para empezar a formar nuestras creencias, nuestros valores, nuestros constructos, cómo nos relacionamos y todo eso, pues entre los 0 y los 12 años es donde el niño o la niña está absorbiendo más información. Y según lo que tú veas en tu hogar, con tu familia, según lo que tú absorbas en el colegio, según lo que nos digan hasta en las creencias religiosas incluso, pues se va construyendo un mapa mental. Es decir, una interpretación de cómo yo debería sobrevivir al mundo mientras crezco. Esto puede ser pues beneficioso en algunas situaciones, como puede ser algo inadecuado, como puede ser algo que quizás no me deje continuar el camino que yo quiero. Las personas quieren lograr el éxito en la salud, en el dinero y en el amor. Pero mi mapa de la mente, la información que yo guardo aquí, como me lo enseñaron, como se me fue construyendo, no es la misma que en una relación la otra persona guarda. Entonces esos dos se enfrentan y por eso hay conflictos. Primero te estoy explicando por qué sucede para después darnos la medicina y saber cómo mejorar nuestras relaciones en ese caso, ¿ok?
Pues lo mismo, las diferentes formas de pensamiento, las diferentes creencias en cómo se consigue el dinero, pues pueden haber construido un mapa de la mente de cómo se consigue y puede ser una persona que esté siempre acostumbrada a ser empleado, que bueno, es una forma de generar dinero. Hay otras personas un poquito más emprendedoras, hay otras personas que son más vendedoras, pues porque fue lo que fueron quizás aprendiendo, ¿no? O sea, ha sido los hábitos de construcción y es un mapa de la mente de cómo funciona el dinero, lo que me enseñaron en la escuela, mi familia, mis amiguitos incluso, ¿ok? ¿Y qué pasa? Hay otra cuestión en la salud. Pues hay un mapa de la mente que nos dice cómo funcionan los hábitos de la salud. No le llamamos hábitos de salud en ese caso, o sea, no es que esa información está así misma guardada, pero definitivamente es información que se guarda allí según cómo vistes los hábitos de cómo era tu familia, con la comida, con el ejercicio. Entonces, esa información la vas guardando, ¿sí? Y es una información que tú utilizas de manera inconsciente para reaccionar, interpretar lo que pasa en el mundo y tú responder o sobrevivir o defenderte. Quiero darte un ejemplo completo de lo que significa que mi mapa no es el territorio, pues en base a mí. Cuando era más adolescente yo tenía unos problemas de lenguaje y todos mis amigos cuando yo exponía en el salón de clase se burlaban. O sea, no fluía yo con el lenguaje, no fluía con las ideas y en ese momento aprendí que expresar pues algún conocimiento mío significaba burlas o, mejor dicho, me daba el miedo de poder expresarlo. Más tarde me di cuenta que, a pesar de ese miedo, mi pasión ferviente es comunicarme con las personas para enseñar algo. Por eso me gradué de psicólogo, por eso hice otros tipos de formaciones, pero me especialicé en dar formaciones como tal, o sea, de enseñar y acompañar a las personas en su crecimiento. ¿Y qué pasa con ello? Que yo me di cuenta que, claro, como me gusta, pues no sale el problema del lenguaje. Cuando lo superé, pues a través de un proceso de autoconocimiento, pues porque ya llegaba un momento en donde expresar mis ideas y me exigían más y me exigían más, lo iba haciendo bien, pero mientras que más me exigían, más significaba enfrentarme a un número mayor de personas para comunicarles, más significaba si quería conseguir más audiencia tenía que crear mi canal, si quería más mis redes sociales. Entonces eso significa que tengo que salir de mi zona de confort. Había aprendido ya a comunicarme, ¿sí? Con audiencias, pero tenía que subir más. Y ahí empezaron nuevamente a salir los complejos y se me trababa la lengua nuevamente. Tenía ciertos complejos que ya yo pensé que había superado. No fue sino a través de un proceso más de autoconocimiento, ejercicios de lenguaje con calma, respiración, pero sobre todo el autoconocimiento que me dice, oye, lo que te sucedió en el colegio, o sea, esa información, el mapa que estás guardando para enfrentarte a la vida no es la realidad, no significa que te va a suceder con tus clientes, no significa que te va a suceder con una reunión de trabajo de repente súper importante, no significa que te sucederá. Entonces, a través de ese proceso de autoconocimiento y de identidad conmigo mismo, de saber quién soy yo, un poco de recordarme las cosas que hemos logrado, pues este problema empezó a desaparecer nuevamente porque primero me identifico como la identidad que yo había construido para poder defenderme contra el mundo, ¿ok? Para poder defenderme desde una reunión de trabajo simple hasta una comunicación en una conferencia o en un curso o en las miles de formaciones que yo doy. Entonces, eso es un ejemplo completo de que tu mapa, la información que tú guardas aquí, no es el territorio, no es la realidad de lo que va a suceder. Entonces, vámonos con las preguntas reflexivas para que te vayas con algún ejercicio después de este video. Pregunta número 1. Cuando tengas algún tipo de problema con una persona, puede ser cualquiera, o tengas un problema personal de autoconocimiento, pregúntate, ¿cuáles son los hechos en vez de solamente recibir o reaccionar a los adjetivos? Pues las personas suelen calificarte, las personas suelen decir que el culpable eres tú y tú sueles reaccionar porque tú te ofendes por el mapa mental que tienes, que quizás viste, que cada vez que tú empieces a recibir algunos calificativos, tú te defiendes con lo mismo o peor. Entonces, antes de entrar en esa dinámica y desgastar energía, pregúntate cuáles son los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió?
qué fue lo que sucedió, qué acuerdos habían llegado antes y no se respetó quizás y por eso está pasando nuevamente este tipo de conflicto, en vez de pensar que la culpa es de ella o de él o que la culpa es mía. Entonces empieza a ver más los hechos que los calificativos con las personas. Número 2. Cuando suceda algo, pregúntate, ¿qué historia yo me estoy contando? Es decir, ¿me la cuento como la víctima, como el protagonista, como el que persigue? ¿Qué historia me estoy contando? Y sobre todo, imagínate que estás en Hollywood, es una historia, un filme, como quien lo dice, basado en hechos reales, o sea, son los hechos, fue lo que sucedió realmente. Es una película de ciencia ficción. ¿Qué historia me cuento sobre el problema que tuve? No es que ella es mala, él es malo, que no me escucha siempre, que no sé qué. Si la persona, si tú la acusas de manera frecuente que no te escucha, pregúntate a ti mismo cuando no escuchas tú, pues porque eso se puede estar dando de esa manera. Entonces, el mapa que yo interpreto o la película que yo me cuento quizás no es la realidad de lo que está pasando pues realmente en ese problema o en esa discusión. Y la tercera pregunta es, ¿en qué momento de mi vida se ha repetido esta historia? Casi siempre en las sesiones de coaching, de PNL y de psicología, lo que pasa con las personas, con los clientes que me dicen es que en la conversación, esta historia siento que ya la he vivido antes, con mi ex, con mi mejor amigo, mejor amiga, o con mi ex jefe, con una jefa, con un compañero. Esta historia siento que ya la he vivido antes. Pues sí, porque tu mapa mental está en tu inconsciente y tu inconsciente busca repetir esa información para validarla, porque eso fue lo que te enseñaron de cómo se interpreta la realidad. Por eso te tienes que relacionar, entre comillas, por eso te tienes que relacionar con personas que te hagan vivir eso nuevamente. Entonces hay que limpiar un poquito la casa, el mapa mental, quitarle una información que está desactualizada y actualizarla. Pero eso se hace primeramente a través de la conciencia. Pregúntate esta historia cuando me la he repetido o cuando he sentido que me ha sucedido antes. Te puedes dar cuenta que incluso si hacemos el ejercicio adecuadamente o si llevas acompañamiento que te ayude para averiguarlo, puede ser una historia que te pasó en infancia también. Entonces, son cositas que vamos recabando para poder mejorar como personas. Estas tres preguntas, si te lo haces de forma genuina y concreta y si te das la tarea de responderlo, probablemente encuentres la manera de ir cambiando tu mapa mental y te des cuenta que lo que yo interpreto no es la realidad. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a conversar. Lo que pasó, los hechos evidentes son estos. ¿A qué acuerdos podemos llegar? Muy bien, mis amigos y amigas, aquí cerramos esta formación. Déjame tus comentarios si alguna vez te ha pasado alguna discusión en la que tú te des cuenta que has reaccionado desbordadamente o la persona, según lo que pasó, reaccionó de manera desbordada. Y así podemos generar una conversación y yo te respondo y te ayudo qué fue lo que pasó en ese caso en concreto. ¿Ok? Dale like, suscríbete, dale a la campanita y todo lo que tú sabes para que este canal te avise cuando subimos nuevo video. ¿Ok? Nos vemos.